estrellas, portador de tu gloria seré. Voy a permitirme orar, dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que Él hizo y por lo que va a hacer, que ya es. Amén. Ese es el lenguaje de la fe. Es traer el futuro al presente, es borrar el pasado. Quiero que usted se ponga de pie. Padre, hoy te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy yo puedo decir, porque lo viví, que padre cuyo hijo le pida pan le dará una piedra. Gracias porque esta semana me enseñaste cómo nos amas como Padre. Y de ahí la seguridad, la garantía que tenemos de que tú oyes, estás atento a todas nuestras necesidades. Y que nos das y nos contestas mucho más abundantemente de lo que hemos pedido, orado, necesitado, clamado, ayunado, decretado. Y que si no recibimos la respuesta inmediata es porque tú estás trabajando. Y es porque nos metes en un proceso en donde aprendemos, en donde somos mudados a otro hombre o a otra mujer, en donde aprendemos a depender absolutamente de ti. Hoy te damos gracias, Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Porque antes de mi necesidad ya habías provisto para ella. Alabamos y glorificamos tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse. Domingo pasado no pude predicar porque hubo mover. Yo tenía 3 testimonios planeados. Pero bueno, gloria a Cristo, el testificar es parte también de lo que Dios tiene para su iglesia, porque la fe se fortalece. Hoy tengo 2 testimonios nada más, no voy a abrir para más testimonios. Si usted tiene testimonio, que yo sé que lo tiene, le voy a pedir por favor que se comunique con Fabio, que le dé su testimonio. Le voy a pedir a Lorenita Bernard que pase acá, que nos comparta ese Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Amén. Usted va. ¿Quiénes vinieron el miércoles? Las mujeres que vinieron el miércoles. Nos impactamos. Vos viniste el miércoles, amén. Nos impactó el testimonio de Lorena, amén. Buen día, pueblo de Dios. Hoy hace 8 días, cuando yo me encontraba en una de esas sillas, escuchando los testimonios, yo me preguntaba que en qué momento yo podría venir aquí al frente a dar mi testimonio. Y el Señor actuó en una forma inusual, en una forma sobrenatural, y 3 días después yo estuve aquí al frente dando mi testimonio y hoy estoy de nuevo. Este año yo decía que era un año muy duro para mí. Cuando escuché a Maggie decir que este era su peor año, yo dije, el mío también. Pero me di cuenta que era un año de pruebas. Era un año en que, es un año en que Dios me está preparando para algo mucho más grande. He sido golpeada a lo largo de este año y uno de estos campos fue el campo financiero, al punto de que este mes no pude pagar la mensualidad de mi hijo. Yo lo tengo en un colegio privado, son 103,000 colones por mes lo que tengo que pagar. Y el domingo estábamos 14 de septiembre y no lo había pagado todavía. Resulta ser que el 15 de septiembre en la noche una persona me llamó y me preguntó que qué tenía que hacer al día siguiente. Y yo le dije, entonces le pregunté que por qué. Me dice, no, es que tengo que ir abajo a hacer una vuelta al banco. Le digo yo, bueno, yo cuando termine de hacer lo que yo tengo que hacer, el trámite que tengo que realizar, yo la llamo y nos vemos.
así fue. De camino me encontré a la pastora Damaris, me encontré con esa persona, fuimos primero a un banco, luego nos dirigimos al otro. Ella hizo su trámite y cuando finalizó el trámite que ella estaba haciendo, esa persona se acercó y me entregó un sobre. En ese momento yo le agradecí. Cuando yo llegué a mi casa y abrí el sobre, saqué un fajo de billetes de 20,000 colones. Y cuando yo terminé de contar, conté 1,000,000 de colones. Lo primero que hice fue sacar mi diezmo. Después llamé a la pastora Damaris y le conté y ella me dijo, usted tiene que dar ese testimonio. Luego el jueves pude ir a pagar la escuela de mi hijo, ponerme al día, pagué un mes anticipado. Incluso me alcanzó para bendecir a una persona que yo quiero mucho y sé que está pasando una necesidad. Por eso en esta mañana yo les digo a ustedes, yo no sé cuál sea su necesidad, no sé por qué problema están pasando, pero yo les digo que deben de avanzar por fe. Quita tu mirada de esa necesidad, quita tu mirada de ese problema y crea, confía plenamente en ese Jehová Jireh, ese Jehová que provee. Pero también recordemos que debemos de dar gracias todos los días, en nuestros días buenos y en esos días que no son tan buenos. Para terminar, quiero leerles un texto bíblico que sé que fue inspirado por Dios para esta mañana. Estoy bastante nerviosa hoy, no sé por qué. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que tengan un día bendecido. Si alguien tiene que hacer algún trámite en el banco, yo lo puedo acompañar. Voy a pedirle a Jacqueline, pase adelante. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo ni siquiera sé, ahorita estaba con Joana y yo digo, es que yo ando en gozo desde hace días. Porque yo le creo a Dios. Y yo vacilo en la red y yo les digo, yo le creo tanto que yo digo que Él puede hacer que yo abra el tubo y que salgan billetes no de 20, de 50,000 colones. Porque Él lo puede hacer. Y yo le decía al Señor, yo quiero un milagro donde ningún hombre pueda llegar y decir, buscarle algo lógico. Yo quiero algo sobrenatural como lo que Él puede hacer. Yo tengo dos milagros, pero solo voy a dar uno. Yo tengo una empresa donde da servicios de salud. Yo recuerdo que para un martes de oración yo me hinqué en una de esas sillas y yo le decía al Señor, porque yo estaba mal económicamente, no tenía crédito y yo decía, Señor, solo tú puedes hacerlo porque no tengo a quién recurrir. En ese momento fue como que una idea que sé que fue de parte de Él. Yo inicié una empresa. Cuando la pastora, creo que fue hace como un mes, que dijo, levántese los que tienen negocio propio, yo me levanté y yo tomé eso porque yo dije, esa palabra es para mí, porque la pastora decía que lo que Dios nos iba a dar era de su gracia y de su favor. Y yo dije, es que eso es lo que yo necesito. Obviamente en todo siempre necesita plata, pero yo en realidad yo decía, Señor, yo quiero de tu gracia. Y para la gloria de Dios, bueno, mi empresa tiene contratos con el Estado
no tengo idea cómo lo hice, porque cuesta venderle al Estado, y un contrato largo de más de 2 años, y no solo aquí en Limón, sino en Pérez Celedón también. Pero lo que más me sorprendió esta semana, porque Dios con su misericordia son milagros todos los días, uno tiene que estar con los ojos abiertos para ver los milagros que Él hace en nuestras vidas. Yo tuve que entregar una oferta de servicios a una empresa transnacional, y por un momento yo me subestimé, porque yo dije, yo no sé nada de administración, yo no sé, o sea, yo soy enfermera, no sé cómo negociar con gente grande, peces grandes, ¿verdad? Lo que se dicen. Pero yo me acordé de lo que la pastora dice, ¿verdad? De que es la gracia de Dios lo que va adelante. Irresistibles. Yo me considero irresistible. Y el Señor, bueno, me trajo eso a la memoria. Entonces en oferta de servicios, yo recuerdo que yo le puse la mano y digo, Señor, que tu gracia y tu favor, Señor, que yo halle gracia ante los ojos de esas personas. Para la gloria del Señor, ganamos lo que estábamos licitando. Y no solo eso, que la persona como si nada llegue y dicen, ustedes también dan fuera de Limón. Y yo le dije, sí. Porque tengo 2 negocios más, uno en Caldera y otro en Lagunilla. Dígame usted, yo ni siquiera sé dónde queda Lagunilla, pero sé que yo junto con la gracia del Señor vamos a ir para allá. Así que yo les digo a todas esas personas que de verdad, que hay veces están sentados y cuando vienen acá a dar testimonio dicen, sí, pasa con ellos, pero no conmigo. No, pasa con cada uno, con todo aquel que gesta milagros, porque en realidad el Señor lo que quiere es bendecir a cada uno de nosotros. Así que solo síganle creyendo a Dios, porque yo le pido al Señor, Señor, lo que no viene de ti, apártalo. Señor, si este negocio, por más bueno que vea, no me va a bendecir y no voy a ser edificada, ni voy a poder edificar, Señor, que no se haga. Porque Él es el que sabe más que yo. Yo veo de mis ojos para acá, pero Él conoce. Y de ahí es así. Lo que no ha sido de bendición, el Señor lo ha apartado de mí. Y Él ha traído sobrenaturalmente las bendiciones que ahorita estoy disfrutando y aún las que vienen, porque sé que van a venir muchísimo más. Amén, amén, amén. Si lo hizo con ellas, lo hace conmigo. Amén. Ese es el Dios sobrenatural, sobrenatural. Muy bien. Habíamos hablado el domingo tras anterior, empezado una serie acerca de Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Y habíamos dicho que el Señor se manifiesta a 2 tipos de personas. Aquellos que tienen hambre y sed por Él. Aquellos que le temen en un temor reverente. Y aquellos que son humildes, que saben que no tienen nada si no es por Él. Que no saben nada si no es por Él. Amén. Vimos también los periodos de hambre que pasaron siervos de Dios como Abraham, en donde el Señor le dice, después de que él baja a Egipto, después de que él trata de hacer las cosas como se hacen en Egipto, él vuelve sus ojos al Señor y vemos cómo el Señor le enriquece, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vimos también que hubo hambre en tiempos de Isaac, el hijo de Abraham, y cómo Isaac quiere volver a retomar la decisión de su padre de irse a Egipto, y el Señor le dice, no bajes a Egipto porque en esta tierra es donde te voy a bendecir. Vimos también cómo aquella tierra afectada por una sequía grande produjo al 100% en las manos de Isaac. Y no solamente la tierra produjo al 100%, sino que Isaac abrió pozos en una tierra que era seca y árida. Y vimos también que el 100% significa bendiciones inusuales.
Y declaramos en el nombre de Jesús que las bendiciones inusuales se manifestaban en esta casa. Y así ha sido. Amén. Habíamos visto también que el hambre llegaba al pueblo de Israel. Era como consecuencia de no haberle obedecido a Dios. Como consecuencia de ejercer una mala mayordomía. Si has sido un mal mayordomo, Dios no te puede entregar en tus manos todo lo que tiene para usted. Tiene que ir poco a poco para que usted vaya aprendiendo a manejar lo que Dios le ha dado. Habíamos dicho que el hambre venía cuando usted le había robado a Dios y por la falta de perdón, y hablamos de José también. Como el dolor de José, como la tribulación de José, como esos años de dolor sirvieron para que otros se salvaran. Hoy vamos a seguir en este recorrido acerca de los tiempos de hambre, porque juntamente con esos tiempos difíciles, tiempos muy parecidos a los que vivimos hoy, el pueblo de Dios clamaba a Jehová Jireh y Jehová Jireh se manifestaba. Y lo primero que vamos a ver es en tiempos de David. ¿Qué pasó en tiempos de David? Segunda de Samuel 21:1. Dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Nosotros conocemos la historia que estaba pasando en este momento el pueblo de Israel, en donde a causa del pecado de Saúl, 400 años, a causa del pecado de Saúl, a causa de aquel pacto que había roto Saúl, el pueblo de Israel estaba pasando en ese momento hambre y escasez. Lo curioso de todo esto aquí, bueno, David le consulta, el Señor le dice cuál es la razón, pero lo curioso de todo esto es que no era que el pueblo de Israel se había quedado sin sus riquezas. No era que David estaba sin dinero. Era que no había cosecha. Y tal vez usted tenga dinero, pero usted esté pasando tiempos de escasez. Tal vez usted tenga un buen trabajo, pero a usted no le están pagando. ¿Cuántas veces usted tiene un buen salario, pero el salario no le llega? Tal vez usted tenga muchos títulos y usted sea una persona profesionalmente muy preparada, pero usted está pasando tiempos de escasez. ¿Sabe qué? Esto tampoco es de Dios. David le consulta al Señor, consúltele usted al Señor qué es lo que está pasando, porque la palabra en Proverbios dice que la maldición nunca llega sin causa. Vemos también dentro de este pasaje que se levanta una mujer Rispa, carbón encendido, ustedes conocen la historia muy bien, que se determinó cambiar ese tiempo de maldición, que se determinó que ella tenía que hacer algo para que el destino de sus hijos fuese cambiado. Y vemos también cómo después de que David pide perdón y de que esta mujer logra por el poder de la determinación su objetivo, a lo último en el versículo 18 dice: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Porque siempre después de tiempos de hambre, siempre después de tiempos difíciles, hay una manifestación de la gloria de Dios a un pueblo que se ha mantenido fiel en medio de la escasez, a un pueblo que ha creído esperanza contra esperanza, a un pueblo que no se ha dejado contaminar con el modo de actuar de Egipto, a un pueblo que se ha mantenido al pie de la lucha, sabiendo que Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee, es el Dios que le sustenta. Amén. Vimos sequía en tiempos de Elías, allá en el Gerit.
en donde todo se le quitó al profeta y en donde dependía únicamente de la mano de Dios para subsistir. En tiempos de crisis no ponga a trabajar su mente. En tiempo de escasez no use el razonamiento, porque cuando la razón entra, la fe se va, y cuando la fe se va, lo sobrenatural de Dios no se puede manifestar. ¿A quién se le hubiese ocurrido que un cuervo con carne en el pico iba a alimentar al hombre de Dios? ¿A quién se le hubiese ocurrido? Solamente a Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Amén. Pero ¿qué es lo que desata todo esto? Y de esto yo quiero venir a hablar un poquito hoy. ¿Qué es lo que desata estas bendiciones inusuales? ¿Qué es lo que desata este mover sobrenatural? Yo le voy a dar a usted varios pasos para desatar esto. Y lo primero que desata esto es la expectativa. Dígale a la persona que está a la par, la expectativa. Y busqué en el diccionario qué significa expectativa y dice: es lo más probable que suceda. Es la posibilidad certera de que algo suceda. Esperanza de conseguir una cosa. Expectativa viene del latín expectatum, que se traduce, oiga usted, expectatum se traduce mirado o visto. Así que, ¿quién puede decir: yo ya vi mi milagro, yo ya vi mi milagro, yo ya sentí mi milagro, yo sé que mi milagro viene, yo sé que viene de camino? Amén. Yo lo siento. Ese olor que yo les comentaba cuando uno estaba pequeñito, ahora no, porque ahora las cosas se hacen diferentes. Ese olor de los regalos debajo del árbol de Navidad, ese olor a ese plástico de muñeco, ese plástico de carrito. ¿Sabe qué? Yo me levanto todos los días con ese olor aquí, porque yo sé que ese día es un día en donde yo voy a ver, porque yo voy a ver la misericordia y la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Caminar en la expectativa de los milagros. Yo lo vi, ya lo vi, ahí está, viene por mí, me está persiguiendo, porque lo que Dios tiene para usted, nada ni nadie se lo puede quitar. Amén. Amén. Y cuando yo hablo de expectativa, nos tenemos que ir a Habacuc. Es que no queda otra. No, vea, léase Habacuc. Habacuc, este profeta, estaba bravo con Dios, estaba un poquito molesto. Y en Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo? Diga usted, ¿hasta cuándo? ¿Es que acaso no le ha dicho usted a Dios: ¿hasta cuándo? Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Sabe qué? Esto está grueso. Aquel hombre estaba desesperado. Aquel hombre decía: ¿cuánto más tenemos que esperar el pueblo de Dios para ver lo que estamos viendo, para dejar de vivir lo que estamos viviendo? ¿Cuánto más tenemos que esperar? Y esa es la pregunta que muy probablemente usted se ha hecho en su vida. Habacuc quería respuestas que solo Dios le podía dar. Habacuc sabía a quién se tenía que dirigir, porque sabía quién es el que tiene la respuesta. Habacuc decía: yo no entiendo, pero yo espero en ti. Yo no comprendo, pero yo espero en ti. Yo tal vez hoy estoy desesperado, pero yo sé que algo viene, y ese algo a mí no me va a tomar por sorpresa. Y es cuando él, en medio de su tribulación, en Habacuc 2, yo le voy a leer la versión que yo tengo. Siga la que usted tiene en su Biblia. Y aquel hombre, aquel profeta de Dios, que dijo: ciertamente hoy yo me siento molesto,
Ciertamente hoy no estoy viendo lo que quiero ver. Ay, pero yo sé que mañana Dios algo va a hacer. Y la versión mía dice: subiré a mi atalaya ahora y esperaré la respuesta que Dios dará a mi queja. La versión suya muy probablemente dice: sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder tocante a mi queja. Lo que estaba diciendo Habacuc es: de aquí no me muevo hasta que yo vea lo que yo necesito ver. De aquí no me muevo hasta que yo no reciba una respuesta de parte de Dios. Amén. ¿Sabe qué es la gente que recibe? Es la gente que puede venir la tormenta, pero saben en la roca que están de pie. Es la gente que puede venir un terremoto, pero saben de quién se agarraron. Esa es la gente que obtiene respuesta. Amén. Y este hombre siguió diciendo, pensó que le estaba hablando a la pared. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios se va a quedar callado cuando usted le inquiere en algo? Versículo 2. Y Jehová me respondió. ¿Sabe qué? El Señor le está respondiendo ya a usted. A alguien le está hablando Dios en este momento. A alguien Dios le está diciendo: oh, abre tus oídos espirituales y empieza a escribir lo que yo te tengo que decir. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Lo que le está diciendo el Señor es: escríbelo, porque de que viene, viene. Por eso cuando yo recibo una palabra profética, yo digo: escríbamela, escríbamela. A alguien Dios le está diciendo: has pasado por momentos difíciles, has pasado por momentos de tribulación, pero escribe lo que te estoy diciendo. Escribe. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegue el momento, usted va a leer aquello y usted va a decir: verdaderamente palabra de Dios era esta, verdaderamente era Dios hablándome. Escribe la visión y declárala en tablas. Versículo 3 dice: aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta versión dice así: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. Amén. ¿Qué es la visión? La visión es el sueño de Dios para su vida. La visión es la voluntad de Dios para usted. ¿Cómo sé yo que es la visión de Dios? ¿Cómo sé yo que es el sueño de Dios? Cuando es tan grande que usted no la puede hacer. Cuando es tan grande que usted no la puede cumplir. Ahora, Dios te da una visión, pero Dios te da provisión también. Porque Él no te va a poner algo en tu corazón que no se pueda cumplir. Oímos a Jacqueline. Nunca se hubiese imaginado ella, pero ya Dios tenía la provisión para su visión. Amén. Cuando Dios te va a dar algo, Dios va a mover todo para que ese algo se lleve a cabo. ¿Quién quiere casa propia aquí? Ya Dios proveyó la casa propia. Amén. ¿Quién quiere un vehículo propio? Ya Dios proveyó para vehículos propios. Pero ¿quién quiere tener paz? Ya Dios proveyó tu paz también. ¿Quién quiere justicia de Dios? Jehová Sidkenu. Jehová es tu justicia. Ya la justicia está. Aunque no la veas, aunque no la oigas, abogada tenemos, dice la palabra del Señor. Amén. Así que ya Él proveyó. Ya Él proveyó. Me decían por ahí: es que qué fácil el evangelio. Ahora dicen que Dios, si usted da un carro, Dios le da otro. Le digo: sí, eso es cierto. Eso es cierto. Cuando usted lo da de corazón,
cuando nadie lo manipula para que lo dé. Cuando nadie se monta ahí en el púlpito a manipular a la gente para que dé nada. Cuando es un trato de Dios con usted. Cuando nadie le tiene que decir a usted que dé nada. ¿Sabe qué? Eso es de Dios. ¿Que Dios necesita su carro? No, Dios no lo necesita. Él es el dueño de la BMW, CCCTL, LCTZ y de todos esos. Dios es el dueño de todo. Dios no necesita carros. Dios necesita su obediencia. Dios necesita que le dé a usted tal vez lo que más quiera en su corazón, amén. Y que Él honra a quien le honra, Él honra a quien le honra. Así que ya Dios proveyó, esa casa está, ese vehículo está, pero está la paz de Dios, está la fortaleza de Dios, está la liberación de Dios, está la respuesta de Dios. Lo que el Señor le estaba diciendo a Habacuc aquí es: mantente a la expectativa. Pero lo que le estaba diciendo también es que, aunque tardare, mucho se va a recibir así, pero unos van a recibir yendo de camino, como recibieron la sanidad aquellos leprosos. Pero ahora, mañana o más tarde, ese no es el problema suyo. Usted nada más regocíjese, porque de que viene, viene, de que lo tiene, lo tiene. Amén. De que esa visión de Dios se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo nunca he visto a Dios arrepentido por una bendición que da a sus hijos. Amén. Hambre en tiempo de Eliseo. Segunda de Reyes 4, 38, 39 y 40. Si me lo ponen rapidito, por favor, para no buscar en mi Biblia. Segunda de Reyes. Bueno, búsquelo usted mientras están lo buscan los muchachos. Segunda de Reyes 4, 38, 39 y 40. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande ¿qué? Hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla pequeña. ¿Cómo era la olla? Grande. Y haz potaje para unos cuantos hijos de los profetas. Eso dice su Biblia. ¿Para cuántos? Para todos. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y tomó una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no lo pudieron comer. Continúa la palabra diciendo, versículo 41. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Se refiere esta porción de la palabra a un periodo de sequía de 7 años. Imagínese usted 7 años sin llover, cómo estaba aquella tierra. Y en medio de la sequía, Eliseo les dice: ponga una olla grande. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Te hubiera sacado la ollita más pequeñita que hubiera tenido? Es más, la ollita para hacer el huevito pasado por agua. Porque eso es lo que dice la mente, ¿verdad? Una gran sequía, una olla pequeña. Pero aquel siervo de Dios tenía fe. Porque aquel siervo caminaba por fe y no por vista. Porque aquel siervo sabía que Dios te puede mantener en abundancia, pero te sigue manteniendo en tiempo de escasez. Amén. Y dijo: traigan más grande que ustedes se encuentren para que todos coman. Tu fe es del tamaño de tu olla. Ay, digan amén.
Yo voy a ir a visitar casas a ver los tamaños de las ollas. Amén. Y la llenaron y pensaron, aquí se acabó el problema, pero no, el problema en realidad empezaba. Los estudiosos dicen que aquella hierba mortífera, cuyo nombre es rarísimo, no, ni siquiera la escribí porque iba a durar todo el día pronunciándolo. Sus frutos se semejaban a las uvas, pero no eran uvas. Era una hierba mortífera. Hay salidas que el enemigo te va a presentar en medio de la crisis que no vienen de Dios, que lo que traen es muerte. Que en Limón no hay dinero, claro que en Puerto Limón hay dinero, pero mucho de ese dinero es mal habido y está teñido con sangre, es dinero maldito. Por eso es que hay muerte en la olla de muchos hogares limonenses. Amén. ¿Cuál fue la solución del profeta? Traigan harina. Esto va a contrarrestar el veneno. Esta harina es prototipo, tipifica a Cristo, porque solo Él puede acabar con la maldición. Amén. Esta harina tipifica la palabra de Dios, porque solamente a través de ella podemos tener discernimiento. Hoy te digo, ¿en qué área de tu vida hay muerte? ¿En qué área de tu vida hay muerte? Porque en esa área necesitas traer a Cristo. Amén. Necesitas que Cristo entre en tus finanzas. Necesitas que Cristo entre en tu matrimonio. Necesitas que Cristo entre en tu vida espiritual. ¿En qué área necesitas provisión? Cuando Cristo entra, vea lo que pasa de una manera profética. Versículo 41 dice: y no hubo más mal en la olla. Se acabó la muerte cuando Cristo entra. Amén. Pero la historia no acaba ahí. Vámonos a los versículos 42 y 42, 43 y 44, y dice: vino entonces un hombre de Baal Salís, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Versículo 43. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Si me pudieran poner por favor los 3 versículos en la pantalla. 20 panes para 100 hombres. Y aquellos panes eran panes de primicia, le pertenecían al Señor, pero fueron entregados al hombre de Dios. Porque es Dios mismo el que te va a proveer. Porque no va a ser la mano del hombre, va a ser la mano de Dios, la misma mano de Dios. Porque recordemos en Génesis, la primera vez que aparece Jehová Jireh, dice: Él se proveerá. Así que Dios mismo va a tomar de lo de Él para darte a ti. No va a ser el hombre el que te enriquezca, no va a ser el hombre el que te dé. Van a ser las riquezas de los cielos que son tuyas. ¿Por qué? Porque el Hijo hereda. El Hijo hereda. Y de veras les puedo decir que el viernes de ayer sábado, el Señor me mostró a mí a través de una situación. El Señor me decía: ¿ahora entiendes cómo les amo? ¿Ahora entiendes cómo cuando un hijo le pida pan a su padre, le dará una serpiente? Porque ¿sabe qué? Usted se puede jalar las tortas que se pueda jalar como hijo, pero usted sigue siendo hijo y él sigue siendo su padre.
Amén. 20 panes para 100 hombres. Y se acerca el criado y le dice: dale de comer. ¿Pudieron hacerme lo que les pedí? Ok, vamos nosotros a ir a la palabra. Búsquenlo en sus Biblias usted. Segunda de Reyes 4. Y dice: aquel sirviente responde, versículo 43. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y yo me imagino que aquel criado lo volvió a ver. Como varón, tal vez muchas veces su esposa le vuelve a ver. Cuando usted le dice: aquí hay 30 para la quincena, y con esos 30 pague agua, luz y el celular. Le compra la merienda a los chiquitos, le paga los pases y cómpreme bistec porque la carne molida me tiene. Yo me imagino que aquel criado volvió a ver al siervo y hizo: ¿sabrá él que son 20 panes para 100 hombres? Como usted, mujer, se vuelve a ver, se le habrá olvidado que son 5 huilas y nosotros 2. Con aquella cara de admiración, pero él le vuelve a decir: da a la gente para que coma. Y le dice: da a la gente para que coma porque esto no se me ocurrió a mí. Da a la gente para que coma porque no soy yo el que voy a hacer el milagro. Da a la gente para que coma porque así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, el gran yo soy, el todopoderoso, el que ve y provee. Así ha dicho Jehová. Comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Amén. ¿Quién le dijo a usted que usted iba a perecer? ¿Quién le dijo a usted que usted no iba a tener comida? Porque no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe por qué dijo esto el salmista? Porque desde que era joven hasta que había envejecido, no había visto a ninguno haberse acostado con hambre. No había visto a un solo hijo de Dios mendigar pan. Así dijo Jehová: comerán y sobrará. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo dio un decreto en el ahora. Le puso fecha. No es que van a comer unos hoy y otros quizá mañana. No es que vamos a rifar los pancitos. No es que cada pan lo vamos a partir en 25. Es que van a comer y sobrará. Y no es solamente que van a comer, es que ¿sabe qué? Quedaron saciados esos hijos de los profetas. Lo que hizo Eliseo fue un decreto. Ahora hay tanta controversia. Y una vez en el Facebook ponen un extracto de mi predicación donde, ¿se acuerdan que decretamos que el tiempo suelta mi milagro? Y por ahí alguien se levantó a decir no sé qué cosas. Es que no han entendido. ¿Quién hace un decreto? Un rey. Es que no han tomado identidad. Amén. ¿Quién también podía decretar? Un sacerdote. Y es que ¿acaso la palabra en Apocalipsis no dice que somos reyes y sacerdotes? ¿Qué es un decreto? Es una palabra, una orden dada en una persona que está con autoridad. Si ellos se quieren quedar mendigando, si ellos se quieren quedar recogiendo las obras, yo no sé ellos. Yo decreto porque yo sé quién es mi papá. Yo decreto porque tengo una autoridad que me ha sido delegada. Yo decreto porque soy rey y soy sacerdote. ¿Y quién ha dicho que un rey no tiene influencia en su reinado y un sacerdote no tiene autoridad espiritual en el mundo espiritual? Así que yo decreto.
Se quieren quedar mendigando. Se quieren quedar pidiendo. ¿Por qué se decreta? Y a esto voy. Me di la tarea de estudiar uno por uno los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús nunca oró por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, en mi nombre, Señor, porque en el nombre de Jesús era Él, ¿verdad? En mi nombre te pido, Padre, sana, sana, sigue sanando, sigue. No, Jesús nunca oró por sanidad. Y yo le reto a usted para que usted busque, como busqué yo, todos los milagros de Jesús. Jesús decretaba sanidad. Porque la sanidad no es un don que tenga nadie. La sanidad es un derecho de los hijos de papá. La sanidad es un derecho de los hijos de papá. Por eso Jesús decretaba sanidad, declaraba sanidad. Por supuesto, Jesús oraba. Oraba en tiempos difíciles. Nos dio una oración modelo. Nos pedía que oráramos. Pero a la hora de la sanidad Él decretaba. Porque hay cosas que ya Él dio. Hay cosas que ya Él dio. Usted nada más las decreta. Usted toma el poder que le ha sido dado. Amén. Y usted decreta. ¿Qué hizo Eliseo? Dio un decreto para el ahora. Entonces, Marlencita, lo que dijiste, la fecha que te puso el Señor para tus nietas. Cuando yo te oía hablar, yo iba a predicar sobre esto. Atrévase a ponerle una fecha. Atrévase a ponerle una fecha. Atrévase. De aquí a un mes tengo esto en el nombre de Jesús. De aquí a 2 meses tengo esto en el nombre de Jesús. A ver, yo reto aquí. Yo reto aquí, porque sabe que esta no es palabra mía, esta es palabra de Dios. Yo reto aquí al hombre o a la mujer que se pueda poner en una posición de justicia. ¿Qué es ponerse en una posición de justicia? Esa área, en esa área que yo le estoy demandando, que estoy haciendo un decreto, en esa área yo tengo que estar bien con Dios. Obedecer su palabra. No robarle a Dios. No tener ninguna deuda pendiente. Amén. Yo le reto a usted a lo que haga Elías. ¿Cuándo iban a comer? Ahora iban a sobrar. Ahora iban a sobrar. Eso que ha estado retenido en 3 días se me devuelve. Eso que ha estado retenido en 1 mes se me devuelve. Y se me devuelve ensanchado. Ni siquiera como lo dejé. Se me vuelve al 100%. Yo le reto a usted a que haga un decreto y haga una demanda si usted tiene autoridad. Porque eso fue lo que hizo Eliseo. Trajo una demanda. Dio un decreto. Jesús nunca dijo, y oró por nadie. Será sano. Como por ahí me contaron que una vez estaban en un culto de sanidad y la gente no se sanaba. Y entonces, como ya los hermanitos no sabían qué decir, bueno, si no sanas hoy, sanarás mañana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Si no sanas hoy, no. Jesús dijo, eres sano, eres salvo. Es más, la gente ni siquiera estaba con él. Y la palabra decía, como en aquella, la hija de la mujer sirio-fenicia, y en aquella misma hora fue sana. Y aquel siervo del centurión romano, y en aquella hora fue sano. Traiga su demanda a la hora. ¿Cuánto se quiere esperar? Póngale una demanda a Dios. ¿Sabe qué? Esto lo digo con temor y temblor. En otra oportunidad no me hubiera atrevido. Pero estoy aprendiendo a obedecerle a Dios y escuchar su voz y decir lo que Él me dice. Porque muchas veces no lo he dicho por temor. Porque son cosas fuertes. Y porque todo queda filmado y registrado. Pero ¿por qué tengo que temer? Si no es mi palabra, es la palabra de Dios. Amén. Eliseo dio un decreto. Comerán hoy y sobrará. Y comieron. Y tuvo que haber sobrado. Amén. Amén. En el ámbito espiritual, lo que usted necesita está ya. Porque la fe usted no la necesita para mañana. Usted la necesita para ahora. Amén. Usted tiene la autoridad de alinear la tierra a los cielos y traer lo que ha estado en los cielos aquí en la tierra. Amén.
Esa crisis que usted está pasando, usted la pasa por fe. Esa crisis que usted está pasando es para que Dios se haga grande, para que Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee, se haga rema, se haga realidad en su vida. Amén. Satanás dijo: hay muerte en la olla, pero hay un decreto que dijo: ya la olla, ya no hay muerte en la olla, comerán y sobrarán. Hay un decreto que de parte del cielo que dice que lo que tengas va a ser expandido, que tus recursos se van a multiplicar. Satanás te ha dicho: no te va a alcanzar, pero Dios dice: comerán y sobrará. Y sobrará. Amén. Quiero compartir muy brevemente una historia en la palabra que compartí el miércoles. Porque si hay una parte de la palabra de Dios en donde se muestra Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee, es en el libro de Ruth. Es en el libro de Ruth. Mire, léaselo y escudriñelo. Porque habían tiempos de hambre en la tierra. Y un hombre llamado Elimelech, el esposo de Noemí, cuyo nombre significa él es mi rey, pero ¿sabe qué? Él no era el rey de él. Muchas veces decimos: Dios es mi rey, pero usted no actúa como Dios, como si Dios fuese su rey. Aquel hombre se va a Moab y se lleva a la esposa y se lleva a los hijos. ¿Sabe lo que significa Moab en una terminología profética? Moab significa la comodidad. Moab significa lo facilito. Moab significa el hecho de que usted no quiera hacer nada. El diablo le ha hecho de todo y usted no se atreve a hacer nada. Y aquellas mujeres se van de Moab después de que lo pierden todo. Se van 3 mujeres: Noemí, Orfa y Ruth. Y Orfa y Ruth le dicen a Noemí: no te vamos a dejar. Pero las dos tenían sentimiento, pero solamente uno tomó la decisión, porque después no volvemos a ver a Orfa. Hay muchas Orfas en la casa de Dios. Vienen a Él solamente en tiempos de prueba. Vienen a Él solo en tiempos de hambre. Vienen a Él en solo tiempos de necesidad. Pero cuando el Señor les da lo que quieren, se van. O cuando se dan cuenta que servirle a Él es cuestión de valientes, hay que tener enaguas y pantalones, se van. Pero gloria a Cristo, las Ruth, las que creen, esperanza contra esperanza, las que creen a pesar de, son las que se mantienen y son las que consiguen la provisión de Dios. Amén. Hombres y mujeres que como Ruth necesitan un rompimiento. ¿Quién aquí necesita un rompimiento? Yo necesito un rompimiento. ¿Para qué? Para ganar batallas. ¿Y qué es lo que necesita usted en ese rompimiento? Yo quiero que busquemos Efesios 6. Y si no lo puse, que me lo busquen, por favor. Efesios 6. ¿Qué necesita usted en tiempos difíciles? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De sus fuerzas. Las personas que operan en el espíritu de fuerza son las que obtienen un rompimiento. Amén. Sansón agarró una quijada. Vino sobre él el Espíritu de Dios y con esa quijada mató a 1000. David, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, aquel muchachito pequeño, aquel muchachito insignificante, venía el oso, venía el león y los mataba. Enfréntesele usted un perro, a ver quién sale corriendo. ¿Qué necesita? El espíritu de fuerza. ¿Sabe lo que hace el espíritu de fuerza? Le da a usted una ira santa,
el espíritu de fuerza hace que usted diga, ¿sabe qué? Estoy harto ya. Estoy harto de vivir esto. ¿Cómo es posible? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Yo no puedo seguir viviendo lo que he estado viviendo. Y ¿sabe qué? Eso le pasó a Ruth también. Ruth y Noemí estaban condenadas a la mendicidad. Ruth y Noemí estaban condenadas a vivir en la miseria. Pero un día Ruth le dijo a Noemí, ¿sabe qué? Dame permiso, porque yo de aquí me levanto, porque me he determinado que esta es una circunstancia y la circunstancia no va a definir mi propósito. Ruth dijo, tengo dos opciones. Le dijo a Noemí, aquí hay dos opciones. O nos morimos pidiendo, o hacemos algo. Yo no sé qué va a hacer usted, suegra, pero yo no me quedo mendigando, yo no me quedo pidiendo. Yo nací para otra cosa. El espíritu de fuerza. Y se levanta Ruth y vio unas espigas y dijo, ¿sabe qué? Eso es lo que me va a dar a mí de comer. Que es un rompimiento. Es un repentino y violento movimiento que viene de parte de Dios con agresión. Dios no te va a decir, me da permiso de bendecirlo. No, ¿sabe qué? Si Dios tiene que empujarlo, si Dios tiene que quitar todas esas sillas, si el Señor tiene que quitar todos esos abanicos, si tiene que traspasar por esa puerta, si tiene que abrir el mar Caribe, si tiene que unir la isla Huita con la costa, ¿sabe qué? Lo va a hacer. Un repentino, violento y agresivo movimiento que va a venir a afectar su vida de parte de Dios. Usted no lo espera. Porque si usted se da cuenta en la historia de Ruth, y Ruth le dijo a Noemí, yo me voy a ir a algún campo a espigar y vamos a ver a quién hallo para que me dé su gracia. Pero Ruth no se va donde el vecino. Ruth se va al campo donde estaba Boaz. No usted, Boaz, cuyo nombre significa el Todopoderoso. Porque cuando usted le invade el espíritu de fuerza, cuando usted dice, no, yo no nací para esto, yo nací para más. Cuando usted dice, a mí esta circunstancia no me va a quitar el gozo, a mí esta circunstancia no me va a robar la paz, ¿sabe qué? Dios le hace caminar a usted en zona de milagros. En zona de milagros. Amén. ¿Sabe que usted está sentado en zona de milagros? Pero ¿qué usa Satanás para impedir el espíritu de fuerza? La pasividad. De ahí, Señor, hasta que usted quiera. Tomo esta cruz. ¿Cuál cruz? Si la cruz la llevó Cristo. Y cuando habla de tomar la cruz, está hablando de crucificar nuestro ego. No de la suegra, no de la enfermedad, no del marido, no de nada de eso. Está equivocado. La pasividad. Y hay un mover de Dios espectacular. Y hay una alabanza extraordinaria. Y usted está. Uno dirá, sí, como el perico, no siento las alas, no siento el pico, no siento nada. La pasividad. Vuelvo a repetir, Moab significaba pasividad también. Si Ruth y Noemí hubieran dicho, así nacimos y así nos morimos. El que nació pa' maceta, del corredor no pasa. Nunca se hubiese escrito un libro que hablase de ellas. Amén.
Yo le estoy hablando aquí a la Ruth. Yo le estoy hablando aquí a la gente que dice: yo nací para cosas grandes. Yo nací para estar sentado a la par de reyes, príncipes y sacerdotes. Mi circunstancia no va a definir mi propósito. A ese tipo de gente le estoy hablando yo. Amén. Ve lo que dije, muchos se levantaron y otros se quedaron. ¿Qué era lo que dijo la pastora? ¿Viste qué bueno estuvo el culto? Hoy sí, ¿verdad? ¿Pero qué era? Ay, no me acuerdo, pero sí estuvo bueno. Si usted está determinado, determinada a pasar por encima de las circunstancias, usted es candidato, candidata a un rompimiento. Amén. Ya Jesús hizo lo que Él tenía que hacer, pero habrá algo que nos corresponda a nosotros hacer siempre. Amén. Levantarnos y tomar la decisión. Lo que usted está viviendo no es nada comparado a los planes que Dios tiene para usted. Pero esfuérzate y sé valiente. Pero hay personas, el matrimonio está mal y no hacen nada. Los hijos se van de casa y no hacen nada. Las finanzas están mal y no hacen nada. Pasividad, conformismo. Ni siquiera adoran cuando tienen que adorar. Pero gloria a Cristo, yo le estoy hablando a hombres y mujeres que dicen: ¡basta ya! Hasta aquí, Satanás, te llegó la fiestica conmigo. Hasta aquí, Satanás, te llegó la burundanga. Porque esta no es una ira contra alguien, es contra lo que estás viviendo. Es hora de que te digas: soy un hijo de Dios, yo no puedo estar viviendo esto. Soy un hijo de Dios, es más, no tengo por qué estar viviendo esto. ¿Sabe qué? La Rutica no era nada tonta. La Rutica vio las espigas y vio al dueño de las espigas y dijo: voy por la espiga y voy por el dueño. En el buen sentido de la palabra. Que no se diga después que dije algo que no tenía que decir. En el buen sentido de la palabra. Rutica dijo: yo voy por más. Yo necesito un rompimiento. Yo necesito un rompimiento. Y les hablé a las mujeres. Esto lo voy a hablar muy rápidamente. No sé si se grabó. Si no se grabó, qué lástima, porque tiene sabiduría esta enseñanza. Y Ruth, creo que en Ruth 3:3, no estoy segura, le dice a Ruth, Noemí le dice a Ruth que tiene que hacer 3 cosas. Lávate. Lávate. Para que usted tenga un rompimiento, Jesucristo tiene que ser el Señor de su vida. Primer paso, requisito number 1. Estoy predicando en inglés ya. Lávate. El sacrificio de Cristo está disponible para todo aquel y aquella que lo necesite, que lo quiera y que lo acepte. Lávate. El sacrificio de Cristo no solamente nos dio vida eterna, sino que nos limpió. Porque así como estábamos, no podíamos estar delante del rey. ¿Sabe qué? Ruth olía mal. Ruth estaba vestida de luto. Las de luto ni siquiera se bañaban. Como Esther, ¿se acuerdan de Esther? Ruth olía feo. Y la suegra le dice: bañate. Lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios es que no nos podemos presentar oliendo feo delante del Señor. Tenemos que ser perfume a sus pies. Lo segundo que le dice Noemí a Ruth es: úngete. Úngete. Conéctate con el Espíritu de Dios. Empieza a crear una atmósfera. Y yo compartía con las mujeres, qué lástima que los hombres no vinieron. ¿Quiénes van para encuentro a trabajar? A encuentro, varones. El miércoles estamos. El miércoles tengo una palabra para ustedes. Alístense. Cada vez que Dios hablaba, Él hablaba desde una atmósfera.
le habló primeramente a Moisés por una zarza y después le hablaba a través de la columna de fuego y de la nube. Prepare una atmósfera, úngete, conéctate con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo baja cuando hay una atmósfera propicia. El Espíritu Santo no va a bajar en un burdel, no va a bajar en un salón de bailes. ¿Qué le quiero decir a usted con esto? Que cuando usted prepara la atmósfera y el Espíritu viene, usted puede lanzar una demanda. Pero cuando usted demanda sin que haya preparado una atmósfera, esa demanda es ilegal. Yo lo voy a repetir porque no lo entendieron. Materia de universidad, licenciatura en teología, Universidad del Apóstol Guillermo Maldonado. Dios habla desde atmósferas. Prepare la atmósfera para que usted entre en esa provisión sobrenatural. Cuando usted ha estado en la atmósfera, el espíritu de adoración baja junto con el Espíritu Santo de Dios. Usted puede hacer un decreto, una demanda. Pero cuando usted empieza a demandar sin haber creado una atmósfera, su demanda es ilegal. Usted puede presentar un reclamo judicial sin pasar por los tribunales de justicia. Pues señora, usted está trastornada, pero si esto no tiene nada. Así mismo pasa con nosotros en el mundo espiritual. Lávate, úngete, conéctate con la unción del Santo. ¿Sabe qué hace la unción del Santo? Nos da revelación, rema, la palabra viva, la palabra cobrando vida. Prepare la atmósfera y haga su demanda. Y lo tercero que le dice Noemí a Ruth es: sube a la era. Sube a la era. Y me voy a estudiar lo que era la era. El lugar donde se guardaba el trigo. Ahí llegaba el dueño de aquellos trigales. Y en algún momento, esto era un lugar santo, el viento venía. Y cuando el viento venía, separaba la paja de lo que era el trigo. Por lo tanto, súbete a la era. La era es un lugar de separación. Es donde usted decide: apartado para Jehová y apartado para su ministerio. Apartada para Jehová y apartada para su ministerio. Usted quiere un rompimiento, haga estas tres cosas. Haga estas tres cosas. Amén. Y para las mujeres, no solamente la espiga, el dueño de la espiga. Amén. Espíritu de fuerza. El espíritu de fuerza fue el que un día, en un lugar, cuando aparece un gigantón, casi 3 metros, y empieza ese filisteo desgraciado, no tiene la gracia de Dios, y empieza a ofender no solamente al ejército del pueblo de Israel, sino al Dios del ejército del pueblo de Israel. El rey Saúl se esconde porque sabe que ese rey era un miedoso, cobarde. Usted sabe cómo le pone nombre, usted sabe cómo le pone nombre. Y se va a esconder el rey. Y empieza el tiki tiki de aquel filisteo de 3 metros. Ay, pero aquello yo a oídos de un muchacho de 15 años. De un muchacho de 15 años. Y vino el espíritu de fuerza sobre aquel muchacho. Y le dijo: ¿sabe qué? Se calla la boca ya mismo. Amén. Usted tiene que llegar al punto de decir: te callas, Satanás, ya. Y ese gigante suyo, ¿sabe a dónde se tiene que ir? Se va para el suelo. Aquel muchacho de 15 años, con ese espíritu de fuerza, cogió una piedra y ¡pum!, le dio. Y no solamente una, cogió más porque eran 5 gigantes. ¿Cuál es su filisteo? ¿Cuál es su filisteo? Pero se necesita coraje, fuerza, pantalones y enaguas para parársele un gigante de 3 metros solamente con una piedra. En el mundo físico.
Pero en el natural era Jehová de los ejércitos levantando aquella mano. Era Jehová de los ejércitos apuntando en aquella onda. Yo hoy te pregunto, ¿cuál es tu filisteo? ¿Qué es lo que se tiene que ir al suelo? ¿Cuál es el gigante que te tiene harto? A preguntar otra vez. Aquí no. ¿Cuál es el gigante que te tiene harto? ¿Cuál es el gigante que ya no soportas? ¿Cuál es? El temor, la depresión, la enfermedad, la escasez. ¿Sabe qué? Ese gigante tiene que temblar cuando lo vea usted. Ese gigante tiene que temblar cuando lo vea usted. Amén. El espíritu de fuerza es el nivel más alto en guerra espiritual. Por eso es que en algunas oportunidades ustedes nos han visto con un palo. Un palo. Tal vez si pueden traerme mi por favor, Rufino. Mi palo. Ese palo representa poder y autoridad. Poder y autoridad. Las que fueron a encuentros saben de lo que estoy hablando. Los varones que han ido a encuentros saben lo que estoy hablando. ¿Dónde está? Ahí hay uno. Yo tal vez no lo oiga. Pero ¿sabe qué? Amén, así es. Poder y autoridad. Porque les he dado poder, eusocia, autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Nosotras ni siquiera imponemos manos en encuentro. Solo se oye esto. Cuando Satanás oye esto, cuando el diablo oye esto, cuando Satanás sabe en mano de quién está esa vara, sabe que tiene que irse, porque sabe que está derrotado. Tiene que irse, porque sabe quién tiene el poder. Tiene que irse. Amén. Y termino con esto. Termino con esto. ¿Quieres que se quede de pie? Quédese de pie porque por si se va a volver a parar. Isaías 54:1. ¿Quieres que se quede de pie porque se va a volver a parar? Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. La verdadera traducción dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. La verdadera traducción dice: irrumpe en cántico. Generalmente hay tristeza cuando no se ha logrado tener hijos. Generalmente, a veces ahora es una opción. ¿Qué mujer que no ha dado a luz va a irrumpir en cántico? ¿Qué mujer que no ha dado a luz irrumpe en cántico? Es la mujer que sabe. Es la mujer que sabe porque sabe que Dios tiene una respuesta. La que Dios le dice: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia, ya la que no tenía hijos, va a tener hijos. Y dice: tu descendencia heredará naciones. Irrumpe en cántico aquella que celebra porque le ha creído a Dios. Pero hay dos tipos de cántico: el normal, el que usted le canta, si usted canta, pero muchas veces usted canta para usted. Pero hay otro tipo de cántico, y es la alabanza extravagante. Lo que está diciendo la palabra en Isaías 54:1 es: da una alabanza
extravagante. ¿Quién ha estado aquí? ¿Quién aquí ha estado? ¿Quién aquí ha estado en tiempos de esterilidad? ¿Quién aquí ha estado en tiempos de esterilidad? Hay cosas que yo no he visto todavía, pero que yo las quiero ver. Y saben que antes lloraba mucho, ya no. ¿Quién quiere ver lo que no ha visto todavía? Entonces, corra y dé una alabanza extravagante. ¡Vamos, vamos, vamos! Jehová Jireh,